bastante amplio. Entonces, mire, se trata de un cilindro, se trata de un cilindro. Ahí está solo una porción, pero esto se extiende de forma infinita hacia arriba o hacia abajo si está vertical, ¿no? Pero si está horizontal, pues quiere decir que se extiende en todas direcciones. Entonces tiene una cavidad en el centro y el material es un material no conductor. Por eso hablan de una densidad, volumétrica. Recuerden, un conductor no puede tener densidad de carga volumétrica en estado de equilibrio electrostático. Ok, entonces esto se extiende infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. Por simetría, si yo ubico un punto, va a ocurrir que por simetría, si yo ubico un punto donde quiera, ese punto entonces va a tener una porción del cable también que sigue siendo infinito hacia arriba y una porción de cable que sigue siendo infinito hacia abajo, ¿verdad? Eso hace que la parte de arriba haga un campo diagonal hacia abajo y la parte de abajo haga un campo diagonal hacia arriba. Entonces, en cada punto tendremos como el aporte de la parte inferior más el aporte de la parte superior y se van a cancelar las componentes digamos en la misma dirección del cable. Solamente me va a quedar entonces la suma de las dos componentes perpendiculares al campo. Quiere decir que si el campo existe debido a una configuración como esa, el campo siempre tiene que ser perpendicular a la dirección del cable en todos los puntos. La única es que puede ser entrando o saliendo, dependiendo de qué, de si la carga es positiva o negativa. Ya eso lo deben saber. Entonces quiere decir que si yo soy la porción del cable, en este punto aquí el campo es hacia allá. En este punto de aquí el campo es hacia allá, siempre perpendicular a la dirección del cable, ¿verdad? Entonces, si este es el eje del cilindro, y yo quiero encontrar aquí, en este punto, a una distancia R medida desde el cilindro, si ese campo existe, tiene que ser en la misma dirección del radio. ¿Okay? Si el campo existe, tiene que ser en la misma dirección del radio. En todos los puntos. La única es que sea o entrando o saliendo. ¿Okay? O entrando o saliendo. Pues siempre es como imaginarse que el cable está lleno de púas perpendiculares, que serían las líneas de campo. En todos los puntos, no todos los puntos del campo, porque es una situación infinita. Entonces, podrían haber tres regiones, una menor que R1, que estaría en la cavidad, puntos que estén aquí a la distancia R, pero esta distancia ahora está entre R1 y R2, o puntos que estén por fuera del sistema a una distancia R, pero ahora esta R tiene que ser mayor que R2. Entonces se forman tres regiones: la región de la cavidad, la región llena de material eléctrico y la región exterior. ¿Okay? La región exterior. Entonces yo voy a hacer voy a usar tres colores
Voy a hacer entonces, quiero hallar el campo aquí en A, ¿no? Los puntos de la distancia R menor que R1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar, imaginar una superficie gaussiana que pase por el punto donde quiero hallar el campo para poder aplicar la ley de Gauss, tratando de que en todos los puntos de esa superficie el campo tenga la misma magnitud. Recuerden que esta es la única forma que yo pueda sacar la magnitud del campo. Entonces, ¿qué figura tiene que ser? Tiene que ser un cilindro, ¿verdad? Que pase por el punto R. Ese cilindro, fíjense, tengo que imaginarme lo que es cerrado, ¿ok? De altura H y de radio R a la distancia que yo quiero hallar el campo. Entonces ahí formé mi superficie gaussiana. Entonces, si el campo existe alrededor de esa distancia, si el campo existe, el campo tiene que ser, ya dijimos que era ¿qué? Radial. Entonces, si el campo existe, el campo es radial. Y por ser un cilindro, la normal también va en la misma dirección. También va en la misma dirección. Entonces, ahí mismo va el de A. Entonces, fíjense, el flujo eléctrico, que está definido como E por dA, ahora tengo que hacerlo sobre el cilindro, ¿no? Sobre el cilindro gaussiano. Recuerden que para la esfera se formaban unas esferas gaussianas, ¿no? Que eran las... Entonces el cilindro de Gauss, que ahora es este que está aquí, ese que está ahí. Entonces fíjense, el cilindro, si es cerrado, tiene tres superficies. Las dos superficies circulares, arriba y abajo, y la superficie envolvente, la lateral. ¿Ok? Tiene tres superficies. Para la superficie de arriba, la normal sería hacia arriba. Y para la superficie de abajo, la normal sería hacia abajo. Y el campo radial. Entonces, el flujo a través de la superficie de arriba y el flujo a través de la superficie de abajo es cero, porque la normal y el campo forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Arriba y en la parte de abajo, ¿no? O sea que solamente quedaría flujo por la parte lateral del cilindro. ¿Sí? Pero el gaussiano. Sí, el que está allá en la cavidad, que está allá en la piel. Entonces, ¿por qué no hacer como la parte lateral y no la parte de la base? No, se toma todo. O sea, yo digo en el área. O sea, en el área tomamos tanto la parte lateral y la parte de la base del cilindro. Ajá. Pero teniendo en cuenta Del gaussiano. Teniendo en cuenta que el cilindro nada más se toma la parte lateral. Sí, pero no es porque sea infinito, sino es porque quiero hallar el campo a una distancia R. Entonces formo un cilindro que es el que me va a servir de superficie gaussiana. Porque no tomaría la parte o sea, la base del cilindro. ¿Cuál base? Esta. A esa sí la tomo. Cuando yo estaba explicando que en la parte de abajo, la normal es hacia abajo y el campo radial. Entonces, arriba el flujo es cero, abajo el flujo es cero. En las dos capas el flujo es cero.
¿Sí? O sea, que sí lo estoy tomando, simplemente que no aporta. Anda. ¿Sí? Sí la estoy tomando, pero no aporta. La lateral, sí se- La lateral no es cero. no es cero. La lateral no es cero. Entonces recuerden que esto es la magnitud del campo, la magnitud del campo, la magnitud del dA por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, para las superficies de arriba y abajo, el coseno vale 0. Pero para la superficie lateral, el coseno vale 1, porque el campo y el diferencial vector van en la misma dirección. Entonces sí lo estoy tomando. Simplemente que el flujo es 0 allí en esa parte. Por dA sobre todo el cilindro, pero esto se me convierte en la integral de E por dA, pero solamente en la superficie lateral del cilindro. Es decir, en las superficies circulares el coseno vale 0 y en la superficie, y me anula, ¿no? Me anula la integral. Y en la superficie lateral el coseno vale 1, o sea que solamente queda esta parte. ¿Ok? Y esto, la ley de Gauss dice que es carga encerrada sobre epsilon 0. O sea, esto es por el flujo y esto es por el... Entonces, fíjense, en toda la superficie lateral, si el campo existe, debe tener el mismo valor, por la misma simetría. No hay punto que esté ubicado en una situación de mayor conveniencia. Todos los puntos son simétricos en la superficie lateral y entonces ninguno tiene una posición diferente a todos los demás. Entonces la magnitud del campo es constante sobre esa superficie lateral, sale de la integral y me queda la integral de dA en toda la superficie lateral del cilindro, y esto es carga encerrada sobre epsilon 0. Cuando yo integre todos los diferenciales en la superficie lateral, ¿qué me da? El área de la superficie lateral. Entonces me va a quedar que esto es E por el área lateral del cilindro, área lateral del cilindro igual a carga encerrada sobre epsilon 0. La pregunta es, cuando uno tiene un cilindro, ¿cómo se calcula el área lateral de ese cilindro? Dos pi por radio por altura. Entonces esto me queda que es E por 2pi por el radio de la superficie gaussiana por la altura que he dicho que es h, ¿no? Esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, miren, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, son los 3 puntos que digo. Cuando yo coloque esos 3 puntos, quiere decir que el proceso es este de aquí, ¿no? Entonces, fíjense que si recuerdan cuando trabajamos con superficies geométricas, que hacíamos 3 puntos y llegábamos a que esto era E por 4pi R cuadrado, ¿no? ¿Sí lo ven? Cuando es una superficie
cilíndrica, entonces esto se debe reemplazar por el área lateral del cilindro. ¿Ok? Por el área lateral del cilindro. Entonces digamos que esta va a ser mi modelo para cuando las superficies gaussianas son ¿qué? Son cilíndricas. Son cilíndricas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a analizar a través de este modelo cómo quedaría adentro, cómo queda cómo quedaría aquí entonces en A. Entonces en A ocurre lo siguiente: después de los 3 puntos suspensivos, quedo a que E por, ¿cómo que es? 2pi r h igual a carga encerrada sobre el sinusoide. Entonces ahora sí nos vamos a la situación. ¿Qué ocurre aquí adentro? ¿Qué carga encierra este cilindro aquí adentro? Si lo que hay es una cavidad que no tiene nada, ¿qué carga encierra? Entonces aquí Q encerrada es 0. Y si esto es 0, cuando despegue E, me queda que el campo es 0. El campo es 0 siempre que R, ¿vea qué? Menor que R. O sea, siempre que esté en la cavidad, el campo es 0. No hay campo eléctrico allí adentro. No hay campo allí en la cavidad, ¿no? En la cavidad. ¿Ok? Esa sería la cavidad. Quiere decir que si el cilindro tiene 20 centímetros de radio interno, 20 centímetros de radio interno, y le pregunten por el campo a 10 centímetros, campo es 0 sin hacer ningún cálculo, ¿no? Cuidado, no, eso hay que usarlo donde sea, que es a veces el error que cometen ahí. Hay simplemente distancias que se dan solamente para que usted se ubique donde es. Entonces ese 10, ¿para qué lo usan? Para saber que está antes de los 20 centímetros del radio interno. ¿Sí lo ven? Entonces, solamente ese es el uso que se le hace a esa distancia cuando está en la cavidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué ocurre en B? ¿Qué ocurre en B? Entonces mire lo que ocurre en B, ¿no? En B es ahora ya, si yo quiero hallar el campo en el punto entre R1 y R2, tengo que usar también un cilindro, pero más, no más grande, más amplio, para que entre R1 y R2. ¿Ok? Más amplio. Entonces, vamos a hacerlo del mismo tamaño, pero ahora, fíjense, el cilindro gaussiano está, oiga, esto quedó perfecto, ¿verdad? La misma altura H, un R de radio, pero un R que está entre R1 y R2, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, no quedó tan perfecto, pero se hizo el intento, ¿verdad? Ahí, dejémoslo así. Bien, entonces, ahí, ese es. Entonces ahora,
¿Qué ocurre? Que después de los 3 puntos suspensivos, llegamos también a que esto es E por 2πr por H, y esto es carga encerrada sobre epsilon 0. Pero ahora la carga encerrada es Q' sobre epsilon 0. Q'. Ya saben cómo se calcula Q', ¿verdad? ¿Cómo se calcula Q'? Q' es que, ¿cómo es? P' sobre volumen total por la carga total. Pero fíjense, carga total sobre volumen total es densidad. Entonces quiere decir que esto es lo mismo que densidad que me la están dando por B'. Y ahora, para hallar Q', yo lo único que necesito es conocer quién es B'. ¿Quién es B', no? Entonces mire quién es B'. Miren quién es B'. Ojo. Ojo acá. ¿Quién es B'? Miren, B' es el cilindro hueco, que está entre R1 y el volumen gaussiano. O sea, es la cavidad. Sin la cavidad. Es decir, el volumen gaussiano sin la cavidad. La cavidad también es un cilindro, ¿no? Sí. Pero es vacío. Entonces es una diferencia de volumen. ¿Ok? Entonces, esto sería densidad por B', pero B' es el volumen gaussiano, no la superficie gaussiana, no, el volumen gaussiano menos el volumen de la cavidad. Entonces, el volumen gaussiano, ¿cuál es? Es el volumen de un cilindro Ajá, bueno, entonces sería pi por, pero es el del gaussiano, ¿no? Sería r al cuadrado por la altura, que es h, menos el volumen de la cavidad, pero la cavidad también es un cilindro. Sería pi por r1 al cuadrado por la altura que tenemos aquí. Podemos factorizar allí. Sería aquí rho por pi por h, r cuadrado menos r1 cuadrado. ¿Sí? Rho pi h. ¿Sí está bien así? Ok, bueno, ese es mi Q'. Va a depender de qué tan ancho sea el volumen gaussiano. ¿Ya? Tan ancho sea el volumen gaussiano. Ok, bien, entonces miren. Si yo despejo de aquí, me queda entonces que el campo es Q' sobre 2pi RH, ¿sí o no? Despejándolo de aquí sobre 2pi epsilon 0, perdón. 2pi epsilon 0 por R por H. ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿Qué hago ahora? Cojo esto, lo coloco acá y entonces me va a quedar aquí Q', pero Q' es rho
por pi por h sobre 2pi por epsilon 0 por r por h, que multiplica a r cuadrado menos r1 cuadrado. ¿Ok? Fíjense que se cancela. es decir, no depende de qué tan grande tome el cilindro gaussiano. Pi también. Fíjense, no depende de pi. ¿Sí? Ok. Y esta R lo voy a pasar a dividir a cada uno de acá para que me quede. Entonces quiere decir que el campo finalmente lo puedo calcular como ρ sobre 2 epsilon 0, y cuando divida aquí sería R2 entre R, me queda R, y R1 cuadrado entre R me queda R1 cuadrado entre R. Esto es siempre que esa R, esta sea mayor que R1, perdón, pero menor que R2. Así se calcula. Entonces fíjense, 0 cuando estemos a distancias menores que R1, y se calcula con este valor. A ver, si la densidad es negativa, cuando ustedes hagan el cálculo, esto le va a dar negativo, ¿no? Pero ustedes tienen que corregir y decir que la densidad es el valor absoluto, perdón, que el campo, la magnitud es el valor absoluto, y que el signo menos lo que me está indicando es que el campo va hacia ahí, ¿ok? No que eso va a dar negativo, porque nunca una magnitud Va a dar negativo. no puede dar negativo. Entonces lo corrijo, ¿no? Bien. Y ahora, ¿qué falta? Sí. Voy a sacar allá el cilindro. El cilindro gaussiano, el cilindro pero volumen, ¿no? Volumen. ¿Qué es? Un cilindro de altura h y de radio r. Pero ese sería todo el cilindro. Pero la carga no está en todo ese cilindro, porque la carga es entre R1, por eso le tengo que quitar la cavidad. Entonces la cavidad ¿qué cilindro es otro cilindro. ¿De qué altura? De la misma altura, pero ¿de qué radio? De R1. Entonces esto es lo que tengo que, la carga no está en todo el volumen gaussiano. ¿Sí? Esto es que como si hubiese sacado el cubito de allá adentro. ¿Okay? Por eso entonces el volumen que tengo aquí es este B'. Pero entonces, ¿qué es? El volumen total menos el volumen de la cavidad. Y esto es porque así se calcula el volumen de un cilindro. No que esté afectando, es el volumen donde está la carga encerrada. Tengo todo el volumen, pero quitándole la parte donde no hay carga, porque en la cavidad no hay carga. ¿Ya? La cavidad no hay carga. Entonces por eso es todo el volumen gaussiano menos
la parte donde no hay carga. ¿Y dónde no hay carga? En la cavidad, y entonces le quito a todo el volumen gaussiano, le quito la cavidad, que sigue siendo también un cilindro, pero de radio R1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien, entonces así se calcula el campo cuando estemos allí adentro. El cilindro gaussiano total que está entre R1 y R2. Entre R. No, es el gaussiano. No, es que este es el gaussiano. Sí, pero estaría entre R1 y R2. Ese estaría entre R1 y R2. Sí. Vamos a quitarlo aquí porque después se me confunden ustedes. Esto es como si lo hubiese sacado de allá. ¿Ok? Pero es ese que... En el caso de la esfera también, incluida la cavidad. Claro, cuando hay cavidad tiene que volumen gaussiano menos el volumen de la cavidad donde no hay carga. ¿Ok? Bien. Y para C, ¿qué tengo que hacer para C? Ya se Un pone gigante. volumen, un volumen gaussiano Muy ancho. más ancho. O sea, más ancho que R1, perdón, R2. Más ancho que R2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese? Sería un volumen que está por fuera, ¿no? Por acá sí. ¿De qué altura? Tomémosla de la misma altura. Recuerden que al final no depende de qué tan grande. Entonces ahora mi volumen, mi superficie gaussiana sigue siendo un cilindro, pero un cilindro más amplio, de mayor radio, para que se extienda hacia el exterior. Profesor, y si el cilindro no es infinito, entonces sí dependería el campo eléctrico de la altura. Sí. Lo que pasa es que si no es infinito, entonces se pierde la simetría y no puedo aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo. O sea que siempre tiene que ser infinito. No. Para aplicar Gauss, sí. O sea, ahora es, bueno, y si no es infinito, ¿cómo lo calculo? Haciendo superposición de discos. Sabemos de un disco a esta altura, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos que hacer suma de discos. Eso es como una integral de Esa es una integral, ¿no? O sea, una integral de área de cada disco. superposición, exactamente. Y tocaría hacerlo por allá. Ah, pero se va lejos de esa integral. Eso es lo que yo le estoy tratando de decir, que uno lo que puede analizar que sea manejable en las integrales son situaciones donde haya simetría. ¿Ok? Porque esta por aquella integral, hacer estas, No, es que si el volumen es infinito y si el calor es infinito, es una integral infinita, o sea, no llegas a nada. sí. Bueno, ¿falta qué? C, ¿no? ¿Cómo queda en C? Voy a subir aquí para usar esta parte del tablero. ¿Cómo queda en C? Tenemos A, tenemos B, tenemos C. C, primero los 3 puntos, ¿no? Primero los 3 puntos. Entonces, en C, aquí siempre me han dicho que no escriba con verde. Entonces, C, los 3 puntos, ¿a dónde me llevan? E, 2πr, H igual
carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora la pregunta es, esto es Q', y ahora, ¿cómo calculamos esa? Creo que sería el volumen gaussiano menos el volumen externo de la No pueden tomar el volumen gaussiano porque la carga no se extiende hasta allá. Entonces sería la carga externa menos la carga interna. Ahora sería esta misma, pero pero este R no puede ser el volumen, el radio gaussiano, sino porque la carga está limitada entre R1 y R2. ¿Está claro? Es decir, imagínense que yo soy el pedazo de cilindro, ¿no? Y estamos calculando aquí, pero la carga está hasta mi cuerpo. Entonces, en la cavidad es 0, pero de R2 hasta también es 0. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, aquí Q' es ρ por pi por h, y en vez de este R, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Verdad? Podrían mirarlo así. La carga encerrada sería la carga que está en la cavidad más la carga que está entre R1 y R2 más la carga que está entre R2 y R. Pero ¿qué carga hay entre R2 y R? Nada. En el espacio exterior se supone que no tiene. Sí, pero es 0 y 0, carga encerrada, entonces no aporta. Entonces por eso es que me queda ρ por pi por h o R2, porque recuerden que esta densidad es solo entre R1 y R2. Entonces pueden tomar porciones, pero que esté entre R1 y un R que esté entre los dos. ¿Cómo me queda entonces el campo? Si lo despejamos, recuerden que me va a quedar entonces. Sí. Mire acá. Tengo R1. Tengo luego R2. Aquí es donde está la carga. Y luego tengo R, la más grande. Entonces, si yo quiero calcular la carga, ¿dónde está? ¿Sí o no? La carga está ahí. Después de R2 no hay carga. ¿Sí? Entonces sería ρ por la diferencia también de volúmenes, pero ¿qué volúmenes? No puede ser total, porque es que aquí entre R2 y R no hay carga. ¿Ya? Entonces solamente me queda
el volumen, pero de esta parte del cilindro. Es como si cortaran el cilindro. ¿Sí? Es donde está la carga. Como si cortara el cilindro. Está la carga. Porque entre R2 y R gaussiano no hay carga. O sea, la superficie gaussiana no hay carga. Entonces, como la carga siempre en la superficie cilíndrica. En el volumen del cilindro encerrado por la superficie. Entonces, nada más se le restaría el volumen de la cavidad. Ajá. Sería a este quitarle la cavidad. Entonces, el campo, ¿cómo me quedaría? La magnitud. Me quedaría aquí, ¿no? Me quedaría ρ por pi por h por r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado sobre 2pi epsilon 0 por r por h. ¿Sí o no? Y aquí, fíjense que nuevamente, fíjense, no depende de la altura que yo tomo, o sea que lo puedo tomar chiquitico como lo puedo tomar grande y al final no pasa nada. ¿Ah? Pi también. ¿Qué más? Ya. Entonces el campo me queda todo esto es constante, mire, pi, R2, R1 constante, entonces sería, ρ que multiplica R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado sobre 2 epsilon 0 por R. Este es el resultado siempre que esta R sea que mayor o igual que R2. Entonces así se calcula cuando estemos por fuera. Entonces fíjense que en esta expresión, la única variable es esta R minúscula, porque lo demás es ya lo del sistema, ¿no? El radio interno y la densidad. ¿Ok? Y la densidad. Entonces, por ejemplo, si el radio interno es 20 centímetros, el radio externo es 40 centímetros y la densidad es 20 microcoulombs por metro cúbico. ¿Sí está bien? R1 siempre tiene que ser menor que R2, ¿no? Entonces, si le piden hallar el campo en R igual a 27 centímetros. Tienen que mirar dónde caben esos 27 centímetros, ¿verdad? Estos 27 recuerden que caen entre R1 y R2. Entonces, debo usar ¿cuál? Esta expresión para hallar el campo. Y ya lo demás es meter los numeritos. Esas ecuaciones no las encuentran en el libro, ¿no? Esa ecuación no la encuentro usted en el libro, porque precisamente es aplicar ley de Gauss para determinar el campo. B, en R igual a 8 centímetros. 0. ¿Por qué? Porque 8 está antes de
claro. ¿Ok? Bien. Y así. Sí. Para R no es igual a dígame no es igual a R no es igual. Sí. Bueno. Pregunta. Si el dispositivo ese no tiene cavidad, yo puedo usar estas expresiones. Si el sistema no tiene cavidad, yo puedo usar estas expresiones. ¿Qué dice? Exactamente la misma del planteamiento que llevamos de los 3 puntos, Sí las puedo usar. Sí las puedo usar. Si el sistema no tiene cavidad es porque R1 vale 0. Y ya. Por eso, te está preguntando exactamente. No, por eso, o sea, puedo usarlo de R1 es igual a 0, si no tiene cavidad. Entonces, si no tiene cavidad, el sistema se convierte en un sistema macizo. Un sistema macizo, ¿verdad? Y esas expresiones ahora se reducen por el R1. Entonces, yo voy a borrar por acá para mirar qué ocurre si el sistema es macizo, ¿no? Si el sistema es macizo, R1 vale 0. O sea, si el sistema es macizo, si el cilindro es macizo, si el cable es macizo, pues si el sistema es macizo, ¿qué pasa si es macizo? R1 vale 0, y R2 no hay por qué diferenciarlo. O sea, ¿para qué hablar de R2 y R? Si no más hay un solo radio, porque R1 vale 0, ¿no? Entonces, fíjense, si el sistema es macizo, no existe la región A. No existe la región A. O sea, si el sistema es macizo, no hay cavidad. O sea que la parte B ahora es mi parte A. ¿Ok? Mi parte B ahora es. Entonces, para A no existe la parte esta, ¿no? No existe cavidad. Entonces vamos aquí. Y aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? R1 igual a 0. Y si R1 igual a 0, este término se desaparece y me queda entonces que el campo lo debo calcular como ρ por R sobre 2 epsilon 0. Siempre que esta R sea menor que el radio 2, pero el radio 2 es simplemente R, ¿no? Recuerden que ahora el sistema se me convirtió en un cable de radio R infinito. ¿Sí o no? Ya es macizo. O sea, 2 regiones, dentro y fuera. Y por fuera,
Es B, ahora es C, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? R1 igual 0, R1 igual 0 y R2 igual R. ¿Qué me queda entonces? Que el campo lo debo calcular como ρ por R cuadrado sobre 2 epsilon 0 R. Siempre que esta R ahora sea mayor o igual que R. ¿Ok? Ya hice el ejercicio si es macizo. O sea que este me sirve si el sistema es macizo. ¿Ok? Si el sistema es macizo, pero se reduce la expresión. Este sería entonces el campo. Miren aquí lo curioso. Miren aquí lo curioso. Ojo, la parte teórica, la interpretación de estos resultados. Mire entonces que si nos ubicamos en el eje, todo el eje del cilindro, R vale 0, ¿verdad? En todo el eje, R vale 0. Por lo tanto, en todo el eje, el campo vale 0. En todo el eje del cilindro, todo el centro del cilindro, el campo vale 0. Pero a medida que yo me salgo del eje, va aumentando. ¿Ok? A medida que yo o sea, solamente cae 0 aquí cuando ese sea 0. Pero a medida que yo aumente R, es como si tuviera M por R, ¿no? O M por R. Porque esto es constante. O sea, pero va aumentando hasta un punto. Va aumentando hasta superficie que me ya luego de ahí se sigue aumentando, va disminuyendo. Sí, entonces, si yo hago una gráfica de lo que ocurre con la magnitud del campo a medida que me alejo del eje, yo voy a ver que el campo me va a ir aumentando, pero ¿hasta dónde? Hasta la superficie. Porque esta expresión me dice que la magnitud del campo es directamente proporcional a R. Pero a esta R, ¿no? A esta R. Entonces quiere decir que el campo me va a aumentar hasta un valor de forma lineal desde el centro hasta la superficie. Y este valor del campo aquí es cuando esta R tome el valor límite de esta parte. O sea que esto sería ρ por R sobre 2 epsilon 0. Ese sería el máximo valor de la magnitud del campo en todo el sistema. Máximo valor de la magnitud del campo en todo el sistema. Entonces aquí es 0 aquí en el eje, aumenta hasta su máximo valor, pero después tengo que usar esta expresión cuando esté por fuera, ¿no? Y esta expresión ahora, fíjense que ahora R está en el denominador. Quiere decir que ahora la magnitud del campo es inversamente proporcional a R. Es decir, que cuando estoy por fuera, entre más lejos esté, menor va a ser la magnitud del campo. No en forma lineal, sino en forma así. Cuando R vaya aumentando, a no ser que R sea infinita, no podremos decir que el campo es 0. Espérese ahí, que yo tengo ahí una interpretación. Tengo ahí una interpretación. Esto entonces va a ir disminuyendo, ¿no? Aumenta, disminuye. Sí, si usted hace esa distancia R
suficientemente grande, la magnitud del campo va a ser sumamente pequeña. Ajá, despreciable. Sumamente pequeña. Entonces, sí, en una distancia muy grande, el campo va a ser muy pequeño. Tiende a cero, ¿no? Pero ese cero, ¿quién establece el cero? El dispositivo que usted tenga para detectar el campo. Por ejemplo, en alguna parte de su entorno usted ha quedado sin señal. Es en el infinito. Es en una distancia donde no es suficiente el dispositivo para hacer la medida del campo. O sea, que podríamos decir que matemáticamente un campo eléctrico nunca es cero. Nunca es cero. Ya. Pero el dispositivo que usted tenga no lo va a detectar. No lo va a detectar. Entonces recuerden, ¿no? En física el infinito no es algo grande, ¿no? Sino algo en donde no le llega una señal. Por ejemplo, para el Wi-Fi, el infinito son posiblemente 10 metros, dependiendo de los comunes, ¿no? De los comunes. No hay en su casa un cuarto que es el menos privilegiado en la señal. ¿Sí? Generalmente el de sus papás. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces es infinito. El cuarto de mi papá queda en el infinito. ¿Ah? No, entonces miremoslo así. Entonces es cero. Pero en alguna distancia podemos decir que el campo es cero. ¿Va a ser cero? No, entonces fíjense, hay un punto acá donde el campo es, y hay un punto por acá donde el campo podríamos decir que es cero. Entonces, ¿ese punto cuál es? El infinito. ¿Y tiene que ser verdaderamente infinito matemáticamente? No. ¿Ya? O sea, si es el celular hasta donde le llegue la señal. De pronto para señales de radio un poquito más, ¿no? Ok, bien. Miren lo curioso aquí. Entonces, hay un punto donde el campo es máximo. ¿En dónde está? En la superficie del cilindro. En la superficie del cilindro. Ese va a ser el máximo campo. O sea que esto es en realidad un campo máximo, no un máximo. ¿Ok? Un máximo allí. ¿Sí? Miren lo curioso también. Hay un punto por fuera. Cuyo campo tiene la misma magnitud que un punto por dentro. ¿Bien? Sin que sean el mismo punto, ni que estén a la misma distancia. O sea, no tiene que ser equidistante. No tiene, exactamente. Entonces, ojo con eso, porque a veces uno le dice dos puntos tienen igual, entonces quiere decir que están a la misma distancia. ¿Sí ven? ¿Cómo es que se analizan las cosas? O sea, en un cilindro infinito, dos puntos tienen la misma magnitud del campo eléctrico. Entonces eso quiere decir que los dos puntos están a la misma distancia del cable. La respuesta es no, porque en esa situación podemos encontrar dos puntos, uno interno y otro externo, donde tengan la misma magnitud del campo. ¿Pero eso por qué? Porque sus expresiones del campo
son diferentes. No es la misma función. O por así decirlo, la función del campo está definida a pedazos, a trozos. En cálculo diferencial debieron ver funciones a trozos, ¿no? Sí lo vieron. Funciones a trozos, es decir, no es una sola, sino que de aquí a aquí es esta, de aquí a acá. O escalonadas, o bueno, es esa. ¿Cuántos ejercicios hicimos hoy? Dos. ¿Cómo ejercicio? Si puedo colocar, no, todavía no hemos terminado. Sí, ahorita que. Bueno, igual sería una variante de este problema. Ya hicimos una variante aquí, que el cilindro fuese macizo, ¿no? El cilindro fuese macizo. Miren la otra variante. Que ahora el material fuese conductor. ¿Macizo o no macizo? Primero hueco. ¿Ok? Entonces, si se tratara de un conductor, ojo, si se tratara de un conductor, yo no puedo hablar de densidad volumétrica. ¿Ok? Porque recuerden que siempre que tenga un conductor, él va a buscar el equilibrio electrostático. Y en equilibrio electrostático, la carga del conductor se va hacia la periferia. Hacia la superficie. Sería una densidad superficial. Sería una densidad superficial. Entonces no podríamos hablar de una densidad volumétrica, sino que sería una densidad superficial. Si en la cavidad no hay nada, la densidad sería superficial solo en la superficie externa. No habría carga en la superficie, ni en la cavidad, ni en la superficie interna. Sería entonces solamente densidad superficial en la superficie externa. Y si el cilindro es macizo, también sería solamente densidad en la superficie ¿qué? Externa. En la superficie externa. Entonces, si fuese un no conductor, perdón, si fuese un conductor, ¿cómo cambiaría esto? Si fuese un conductor, estamos de acuerdo que la superficie gaussiana tienen que ser cilindros también, ¿no? Esto no, porque ¿cierto? Entonces, si fuese un conductor, esto sería cero en la cavidad, ¿cierto? Dentro de la cavidad, dentro del material, también sería cero, pero ese cero es por mandato. Sí, recuerda cuando yo digo mandato, el mandato es ¿quién me lo manda? El hecho de que sea un conductor en equilibrio electrostático. Entonces sería cero, ¿verdad? Si fuese conductor, sería cero. Entonces sería cero en la cavidad, cero dentro del material conductor, y me faltaría fuera del conductor.
Entonces, fuera del conductor, ¿quién es Q'? Y fíjense dónde es que está el cambio, ¿no? Si fuese conductor. Ya no puedo hablar De densidad volumétrica. de densidad volumétrica, sino que tiene que ser, ojo, que ya estamos haciendo corrección para conductor, ¿no? Sería sigma por el área donde está esa carga. ¿Dónde está esa carga? ¿Dónde está esa carga? En la parte de afuera de ese cilindro. Entonces sería sigma por el área que tiene esa banda externa. 2pi sería 2pi por R2. 2pi por R2 por ahí. Ojo que cambié ρ por sigma. ¿Y por qué cambié ρ por sigma? Porque en un conductor no podemos hablar de densidad volumétrica, porque toda la carga se va a la superficie. Ρ por sigma. Y entonces, ¿cómo me queda el campo? Sigma por 2pi por R2 por H. Entonces cancelamos aquí ahora 2pi H con H y queda, ¿cómo me queda? Sigma por R2 sobre epsilon 0 R. Sí, quedó así. Sigma es la densidad superficial de carga del conductor. Densidad superficial de carga del conductor. Entonces fíjense, 0, esto no es válido, ¿no? 0 acá también. O sea, aquí es 0 porque no encierra carga, aquí es 0 porque cuando yo digo mandato es conductor en equilibrio electrostático. Y aquí es ¿ok? Aquí es ese. ¿Qué pasa si un conductor macizo? Quito el caso A y el 0 porque también está. Y este sigue siendo el B, pero entonces ya para qué un R2 y simplemente va a ser. ¿Cuántos ejercicios hicimos? Más todo lo que significa colocándole ahí valores a ¿Qué pasa si tengo un cilindro hueco? ¿Qué pasa si tengo un cilindro hueco? ¿Verdad? Más una línea en el centro. Infinita. Superposición. Es decir, si tengo
el cilindro este más una línea de superposición de los dos. ¿Ok? Bien, entonces nosotros, recuerden, nosotros hacemos los modelos individuales, pero cuando ya hay composición de modelo es aplicar principios de superposición. Entonces a veces salen esos ejercicios así, donde hay una superposición de dos que ya hemos hecho. Cuando sea así, ustedes no se van a poner a hacer el cálculo del Unum, el cálculo, y simplemente van a hacer principio de superposición. Tenemos tiempo de hacer un ejercicio numérico, que es esto. Y con esto entonces terminaremos. ¿Qué hora tenemos por ahí? 7:25. Ah, todavía hay tiempo. ¿Cuánto hay? Entonces ya hemos hecho cilindro hueco, no conductor, cilindro macizo, no conductor, cilindro hueco, conductor, cilindro macizo, conductor, y vamos a hacer y con eso yo creo que ya tienen ustedes la copia. Este tiene numeritos, miren. Tiene numeritos. Puedo borrar por acá, ¿verdad? Ok. ¿Quién lo lee? ¿Cuántas veces hemos mencionado equilibrio de electrostático? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos mencionado principio de superposición? Más todavía, ¿verdad? Más todavía. ¿Y por qué no hacen eso en las evaluaciones? ¿Ah? En términos generales. Una pregunta. Sí, puede. ¿Puede haber una línea infinita que no haya totalmente paralela al cilindro infinito? Sino que Sí, pero entonces tienen que mirar que esta sí ya hace campos perpendiculares a esta, y el de este perpendiculares pero a este. Entonces pueden ser que den vectores no en la misma dirección, sino vectores uno así, el otro así, o uno así, el otro así, y tienen que hacer ¿qué? Suma vectorial. Suma vectorial. Que no ven, si el cilindro está cargado en presión de conductor y es macizo, entonces queda sigma sobre Sigma por R. por R. Sobre eso. Pues no por R2, sino por R. Ya no hay. Ajá, sobre epsilon 0 R minúsculo. R minúsculo. Bueno, bien. Entonces mire, ¿cómo dice esto? ¿Cómo dice el ejercicio? ¿Alguien que lo lea? Si usted no quiere leer, bueno, bien. Una carga paralela de potencial lineal de carga igual a 20 kilogramos sobre metros. Se encuentra una distancia de 80 centímetros desde origen como se muestra en el juego. Además, una esfera eléctrica de radio de sobre 12 centímetros centrada en el origen tiene una carga neta Q igual a 95 coulombs, distribuida uniformemente. ¿Cuál es el componente del campo eléctrico del elemento P ubicado sobre el eje positivo de las X a la distancia del origen? Ok, están preguntando ahí por la componente, ¿verdad? Por la componente X del campo. Entonces, mire, lo siguiente. Esta palabra
podría estar de más. ¿Sí? Aquí están siendo redundantes, ¿verdad? ¿A qué voy? A que a veces le pueden estar diciendo allí cosas sin que se lo estén diciendo de forma explícita. Si yo hubiese quitado aquí dieléctrica, por lo que viene después, centrada en el origen, distribuida uniformemente, ¿verdad? Entonces, distribuida uniformemente significa que no sería a conductores, por lo tanto sería eléctrico. Entonces, ojo también a la parte conceptual que está dentro del contexto del es decir, sí. Lo que distribuye uniformemente no indica que sea eléctrico directamente. Ajá. No, si puede distribuido uniformemente en su volumen o algo así. O sea, me refiero a que en el contexto puede ir, le estén diciendo que es dieléctrica sin que se lo estén diciendo que sea dieléctrica. A ver, el examen son así, sin vez de dieléctrico. Ya no sé qué dieléctrico. ¿Ya? Bueno, entonces muchachos, aquí tenemos dos sistemas, ¿no? O sea, esto lo hicimos en clases, no, así como está allí no. Pero estudiamos la línea, sí, y la esfera, ¿y qué pasa si están las dos juntas? Superposición. Entonces aquí lo que hay que hacer es superposición, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que tenemos una línea, ¿verdad? Una línea paralela al eje Y, que en el punto P, si esta densidad es positiva, me genera en el punto P un campo en el eje X. ¿Cierto? Hacia acá, por lo de que esto es infinito y entonces solamente queda componente perpendicular. ¿Listo, no? Bien, este es el campo debido a la línea. Y en el punto P, entonces aquí sería R1, la distancia desde la línea hasta el punto P, sobre el eje X, ¿no? El punto P. También tengo el aporte de la esfera. El aporte de la esfera, ¿no? El aporte de la esfera. Esta carga, fíjense que es una carga negativa, ¿no? En un punto que está por fuera. En un punto que está por fuera. ¿Ok? Entonces, el campo, el P, debido a esta carga, sería un campo hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque se está trayendo hacia la esfera. Porque la carga es negativa y entonces siempre va dirigida hacia el centro de la esfera. Y entonces este sería R2 desde el centro de la esfera hasta el punto P. Entonces fíjense que allí tengo los dos campos. ¿Qué tengo que hacer con esos dos campos? Sumarlos vectorialmente. Exactamente. Vectorialmente. Entonces aquí aplicamos ¿qué? El principio de superposición. Y eso me lleva entonces a que el campo es ¿qué? La suma de E1 más E2, ¿dónde? ¿Quién es E1? E1 es el campo producido por el cable. Este es en magnitud, ¿no? Porque ya las direcciones las sabemos. En magnitud sería a 2K, valor absoluto de lambda, sobre la distancia a la línea. ¿Cuál es? R1. Y E2 es el campo debido a la esfera.
por fuera de la esfera. Debido a la esfera, pero por fuera de la esfera. Entonces, por fuera de la esfera, el campo es como si fuera una carga puntual. Valor absoluto de Q sobre R2 al cuadrado. Eso porque estamos por fuera de la esfera. El punto P quedó por fuera de la esfera. ¿Ok? Aquí podemos darnos cuenta que R1 es D más D. O sea, R1 es D. 2D. Y R2 es D. D. Y R2 es D. Entonces, hagamos, ¿cómo me quedaría el campo? El campo sería E1 positivo Menos E2. menos E2 negativo en mi, ¿verdad? Sí. Entonces sería E1 positivo menos E2. Aquí es donde fallan cuando ustedes no suman vectorialmente. ¿Sí ven dónde fallan? Porque aquí me dice que es suma. ¿Sí lo ven? Me dice que es suma porque el principio de superposición es una suma vectorial. Pero aquí me dice que es Una resta. ¿y por qué resta? Porque los vectores van en sentido contrario. Ah, bueno, pero cuando ustedes no se dan cuenta de eso y no hacen un esquema como el que yo estoy haciendo, ustedes enseguida lo que hacen es una Suma. suma y enseguida dañan la nota. Enseguida dañan la nota. Porque están describiendo algo que no es. Esto es I, ¿verdad? Y en componentes y en unidades, Newton sobre Q. Newton sobre Coulomb. Entonces ahora vamos a hacer esto es E1 sería 2K valor absoluto de lambda sobre 2D. ¿Están de acuerdo? Sí. Menos K valor absoluto de Q sobre D al cuadrado en I, que es Newton sobre Coulomb. Y aquí vamos a meter los Valores. valores. Y quieren que los valores siempre los dejamos para El final. el final, después que encontremos cuál es la expresión entonces el campo es 2 podemos cancelar 2, ¿verdad? Entonces sería K. ¿Cuánto vale K? 9 por ya no me pregunten por el valor de K. Fue él. Por valor absoluto de lambda 20 por 10 La menos 6. a la menos 6 sobre D, me quedó D, ¿no? ¿D quién es? D es 80 centímetros, o sea 80 por 10 a la menos 6. 0,8 o 80 por 10 a la menos 2, es lo mismo. Bien, K, ¿cuánto vale K? Valor absoluto de Q, 10 por 10 a la menos 6. 6 sobre D al cuadrado 0,8 al cuadrado componente I unidades de Newton sobre I. Y aquí eso tiene un número 6. No hay cosa. Está para acumularse. Se vamos a tocar de Ese es el radio de la esfera. Tiene que dar el diámetro de la esfera.
Yo confío en usted, ¿no? Yo confío en usted, pero yo le voy a colocar aquí verificar. 84.375. Entonces, ese es el campo, ¿no? ¿Cuál es la componente X? La componente X es quitándole raíz, pero manteniendo el signo, ¿no? Pues la componente X puede ser positiva o negativa. ¿Qué variante puede surgir aquí de este ejemplo? Que lo miran aquí. Ustedes tienen que mirar cómo quedan los campos, ¿verdad? Eso todo sería hacia la derecha. Sería positiva 2 a la derecha. Ahí en vez de suma, perdón, de recta sería suma. Ahora, que lo pidan aquí. ¿Dónde está el cambio si lo piden allí? Si lo piden aquí, ¿dónde está el cambio? Ojo, que son variantes que pueden, es el mismo modelo. ¿Dónde está el cambio? Primero que tienen que mirar que el E2, sí, E2 seguiría siendo hacia el centro, pero no pueden usar esta expresión. Porque ahora es el campo debido a una esfera, pero por dentro. ¿Sí ven dónde están lo que ustedes tienen que? Ya por fuera, ya no lo podemos considerar que se comporta como una carga puntual, pero ya lo hicimos, ¿cierto? Ya lo hicimos, ya entonces lo único es que ustedes tienen que mirar cuál usan. ¿Ya? ¿Cuál usan? ¿Verdad? El campo dentro de una esfera maciza es K por Q por R sobre R al cubo. R de la esfera al cubo. Porque ahí cambiaría alrededor, pero alrededor sería más pequeño y sería menor a... Sí, sino que es aquí. Es aquí por dentro de la esfera. ¿Qué otra variante puede surgir? Que en el centro de la esfera del punto. En el centro, que la línea no sea paralela al eje Y, sino que sea paralela al eje X. Sí, lo mismo. No, porque ahora si la línea va acá arriba, el campo es... Ok, con el campo ahí donde está. Entonces ya van a haber dos componentes, una en X y una en Y. Hombre, ya ustedes están preparados para o sea, que ya saben los sistemas individuales y cuando aparecen los dos, recuerden que lo que tienen que hacer es superposición, pero suma de vectores, no suma de escalares. Y allí es donde están cometiendo ustedes los errores. Cuando digo ustedes, en términos generales, algunos sí lo están haciendo muy bien. ¿Ok? Listo. Bueno, ya pueden ir a estudiar.